En un universo colapsado por el egoísmo y el exceso, surgió una figura que, a pesar de la incomprensión y el odio, decidió hacer lo necesario. No por gloria, no por poder, sino por equilibrio. Thanos, el titán loco según sus enemigos, fue quizás el único dispuesto a asumir el verdadero peso de una decisión que ningún otro ser tuvo el coraje de tomar. Cuando lo observamos a través de los ojos de los Vengadores, Thanos es el villano, un destructor de mundos, un asesino intergaláctico. Pero cuando nos detenemos a contemplar su causa, su lógica, su dolor y su sacrificio, emerge otro relato, uno más incómodo, pero profundamente humano, el del héroe incomprendido. Thanos no buscaba gobernar, no quería tronos ni templos. Su objetivo era claro y brutalmente justo: restaurar el equilibrio del universo. En su mundo natal, Titán fue testigo de cómo la sobrepoblación y el agotamiento de recursos llevaron al colapso total. Propuso una solución difícil, aleatoria y equitativa: eliminar la mitad de la población. Su mundo no lo escuchó y pagaron el precio. Desde entonces, Thanos caminó los confines del cosmos con una sola convicción: evitar que lo mismo ocurriera en otras partes. Lo que lo diferencia de un tirano es la ecuanimidad de su método. No eligió quién viviría ni quién moriría por favoritismo. No buscó recompensa. Cuando finalmente reunió las gemas del infinito y ejecutó el chasquido, no celebró. No hubo victoria personal. Solo una mirada triste, un suspiro y la desaparición entre los campos de su retiro. Hizo lo que nadie más quiso hacer: cargar con el odio del universo para que el universo pudiera sobrevivir. Los Vengadores, por otro lado, aunque valientes y heroicos a su manera, estaban cegados por la emoción. Se negaban a aceptar que, quizás, su mundo necesitaba una corrección radical. No podían sacrificar uno por el bien de todos. Y esa falta de voluntad para ver más allá del presente los hacía frágiles. Thanos los venció no porque fuera más fuerte, sino porque estaba dispuesto a ir más lejos. El verdadero heroísmo no siempre se presenta con capa ni sonrisa. A veces, toma la forma de una figura solitaria, decidida, que actúa sabiendo que será odiada por aquello que considera justo. Thanos no fue perfecto, pero en un universo condenado por la avaricia y el desequilibrio, fue el único que entendió la magnitud del problema y se atrevió a solucionarlo. Quizás no fue el héroe que queríamos, pero tal vez fue el que necesitábamos. En su retiro silencioso, luego del chasquido, Thanos no celebró una conquista. No construyó imperios ni impuso su voluntad sobre los supervivientes. Cultivaba, observaba la tierra, respiraba el aire. Vivía como un hombre que finalmente podía descansar, no porque se sintiera victorioso, sino porque había cumplido con una misión que le pesó como una condena. Esa imagen final, el titán sentado, solo, mirando el horizonte, no era la de un déspota, sino la de un mártir silencioso. Muchos lo llamaron genocida, y, con razón, millones desaparecieron. Pero quienes así lo condenan rara vez se preguntan: ¿qué habría pasado si no lo hacía? ¿Cuánto más hubiera soportado el universo antes de que el colapso fuera inevitable? Planetas enteros morían de hambre, civilizaciones se extinguían en guerras por recursos. Mientras los héroes salvaban ciudades de invasiones, nadie miraba las estadísticas del hambre galáctico, ni los mundos olvidados que se desvanecían sin que nadie derramara una lágrima. Los Vengadores luchaban por lo que tenían, por sus hogares, por sus seres queridos. Y en eso también eran héroes. Pero Thanos luchaba por lo que nadie quería ver. Su lucha era más solitaria, más amarga. Su causa, impopular, incluso ante sus más cercanos. Gamora, la hija a la que adoptó del fuego y la muerte, no comprendía que la dureza de su crianza venía de una filosofía que él jamás abandonó. El sacrificio de Gamora, aunque monstruoso, fue el punto más bajo de su travesía, pero también el más humano. No hay héroe más real que aquel que debe sacrificar lo que más ama por el bien común. La historia suele escribir a los vencedores como salvadores, pero también puede recordar con justicia a quienes, en su aparente villanía, escondían una nobleza cruda. Thanos no venció por maldad, sino porque el universo ignoró durante demasiado tiempo las señales del colapso. Fue el bisturí impasible que cortó lo que dolía, para que lo demás pudiera sanar. Y aunque finalmente su plan fue revertido,
y los Vengadores restauraron lo que creían justo. La pregunta sigue en pie. ¿Fue realmente un error lo que hizo Thanos, o simplemente el único acto de valentía en un universo que prefería la comodidad a la verdad? Si el heroísmo consiste en sacrificar lo propio por el todo, en hacer lo que es necesario cuando nadie más lo hará, entonces Thanos no fue un villano. Fue el verdadero héroe. Muchos definen a un héroe por sus acciones visibles: salvar una vida, detener una guerra, proteger a los inocentes. Pero los grandes héroes de la historia, al menos los que verdaderamente cambiaron el curso de la existencia, a menudo fueron figuras solitarias, incomprendidas, cuya visión superó los límites del momento. Thanos, al igual que Prometeo en los mitos antiguos, desafió el orden establecido para ofrecer al universo una oportunidad. En lugar del fuego, trajo equilibrio, y como Prometeo, fue castigado por atreverse a intervenir en el destino de todos. Thanos no era un asesino por placer, no era un conquistador impulsado por la ambición. Era, en esencia, un filósofo guerrero que ante la evidencia de la decadencia universal, eligió el camino más doloroso: actuar. Su plan no era cruel por sadismo, sino por lógica. Cada vez que visitaba un planeta, eliminaba la mitad de la población sin discriminación, ricos o pobres, fuertes o débiles. Era imparcial, y eso es más de lo que puede decirse de muchos gobiernos y reinos. Mientras los héroes terrestres debatían entre ideales y lealtades personales, Thanos se enfrentaba a la verdad incómoda: que el universo no podía seguir creciendo indefinidamente. Recursos finitos, poblaciones infinitas. ¿Cuánto tiempo antes de que la vida misma colapsará? Él ofreció una respuesta, brutal pero efectiva. En Gamora, su hija adoptiva, Thanos demostró que no era insensible. La amaba. En ella vio la esperanza de una nueva generación, la única a quien le confió sus pensamientos más íntimos. Y aún así, cuando la situación lo exigió, la sacrificó para obtener la gema del alma. No por capricho, sino porque entendía que el dolor personal no puede anteponerse al deber universal. El verdadero héroe no es el que salva a todos a quienes ama, sino el que está dispuesto a perderlo todo por un bien mayor. Y aquí yace la gran contradicción de los Vengadores. Son grandes figuras, pero profundamente humanas, limitadas por sus emociones. Steve Rogers dice: no cambiamos vidas intercambiando una por otra. Y sin embargo, ¿cuántas veces fue la vida de uno lo que salvó a millones? Su moral es noble, pero ingenua. Su visión, romántica, pero miope. En su deseo de proteger a todos, terminan perdiéndolo todo. Thanos vio más allá. Si uno analiza el impacto del chasquido desde una perspectiva utilitarista, se podría argumentar que la acción de Thanos trajo beneficios reales: un universo menos poblado, con más recursos disponibles por habitante, menos conflictos sociales y una oportunidad de empezar de nuevo. En Avengers Endgame, incluso Natasha Romanoff admite que, tras el chasquido, el planeta Tierra se ha vuelto más limpio, más ordenado, más silencioso. ¿No es acaso eso una mejora? Thanos no aspiraba al control. Tras ejecutar su plan, se retiró, se alejó del poder, quemó las gemas del infinito para que nadie pudiera deshacer lo hecho. En eso, demostró una virtud suprema: la renuncia. Un verdadero héroe no desea gobernar, sino liberar. Y Thanos, lejos de imponerse como emperador, se convirtió en una figura casi monástica, viviendo en paz, cargando la culpa de su acto por el resto de sus días. Y aún así, los Vengadores lo persiguieron, no para negociar, no para entender, sino para destruirlo. Thor le cortó la cabeza. El titán estaba desarmado, derrotado, resignado. En sus palabras finales no hubo odio, sino una aceptación serena: he sido inevitable. Porque en el fondo sabía que no sería recordado como un salvador, sino como un monstruo. Y lo aceptaba. Tal es el destino del que elige el camino más difícil. Y si el mal era necesario, en la historia de la humanidad, muchos avances nacieron de decisiones difíciles. A veces, para salvar un bosque, hay que talar un árbol. Para curar una infección, hay que amputar una extremidad. Thanos, en este paralelismo, fue el cirujano del universo. Su acción fue extrema, sí, pero no gratuita. Fue el resultado de siglos de observación, de análisis, de sufrimiento contenido.
Quizás su error no fue el acto en sí, sino el método. Quizás hubo otras formas. Pero en un universo donde nadie actuaba, él actuó. Mientras todos miraban hacia otro lado, él tomó la responsabilidad. Después de su muerte, su recuerdo quedó dividido entre el horror y la duda. Los Vengadores trajeron de vuelta a los caídos, sí, pero no restauraron el orden. Los conflictos regresaron. Las guerras continuaron. La Tierra y el universo volvieron a su curso autodestructivo. En retrospectiva, no fue Thanos el único que realmente detuvo el caos. Aunque fuera por un breve momento, Thanos no vivió para ser amado. No luchó para ser recordado. Luchó para cumplir con una necesidad. Y quizás, cuando los últimos soles del cosmos se extingan, cuando el universo se enfrente a su final inevitable, alguien recordará que, una vez, un ser estuvo dispuesto a hacer lo que nadie más quiso. Y en su silencio, en su dolor, en su aparente villanía, habrá un destello de heroísmo más grande que todos los uniformes brillantes juntos. Si el bien común exige sacrificios que la moral individual no puede tolerar, entonces quizás la figura del héroe debe redefinirse. Thanos fue un reflejo oscuro de nuestra incapacidad para ver el largo plazo, para actuar con firmeza cuando el tiempo apremia. Fue el espejo que mostró lo que los demás no querían ver, que salvar el universo podría requerir más que valentía, podría requerir perder el alma. Y si eso no es heroísmo, entonces, ¿qué lo es? La llegada de Thanos fue una sacudida cósmica, no solo por su poder abrumador, sino porque puso a prueba las creencias más profundas de quienes alguna vez se proclamaron guardianes del universo. Frente al titán que traía una lógica fría y un plan absoluto, los Vengadores no solo se enfrentaron a un enemigo, se enfrentaron a una filosofía, a un destino aparentemente sellado, y aún así, eligieron luchar. En Avengers, Infinity War, los héroes no ganan, pero el verdadero valor de su historia no está en la victoria, sino en el esfuerzo que hicieron en nombre de la esperanza. No se rindieron ante lo inevitable. No aceptaron la lógica impuesta por Thanos, por más razonada o justificada que pareciera. Lo que los Vengadores hicieron no fue simplemente resistir, fue defender la esencia de la humanidad frente al sacrificio estadístico. Para Thanos, eliminar la mitad del universo era una ecuación. Para los Vengadores, era una tragedia imposible de aceptar. Lo que los separaba no era solo el poder, sino el principio moral que guía sus acciones. Cada vida importa. Cada ser, por pequeño que sea, merece luchar por su destino. La idea de sacrificar vidas de forma aleatoria, aunque equilibrada, era inaceptable para ellos. En Wakanda, en el espacio, en Titán, los Vengadores y sus aliados combatieron con todo lo que tenían. Sabían que la amenaza superaba cualquier otra anterior. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero lo hicieron igual. Thor forjó un arma nueva arriesgando su vida en una estrella moribunda. Doctor Strange vio 14 millones de futuros posibles y aún así optó por la única ruta que implicaba sacrificio antes que rendición. Wanda Maximoff destruyó la gema que amaba, matando a Vision por el bien de todos. Steve, Natasha, Bruce, Sam, Bucky, Okoye, todos ellos sabían que su enemigo era imparable, y no se escondieron. Sacrificios sin garantía. Lo más admirable del esfuerzo de los Vengadores es que nunca estuvo asegurado por la promesa de la victoria. No luchaban porque sabían que ganarían. Luchaban porque era lo correcto. Esa es la esencia de los verdaderos héroes. Actuar incluso cuando no hay recompensa, incluso cuando todo parece perdido. Tony Stark, el hombre de hierro, es quizás quien más representa este espíritu. Desde la primera invasión alienígena, Tony vive con la ansiedad de no ser suficiente para proteger el planeta. Cuando llega Thanos, comprende que finalmente se enfrenta a ese temor hecho realidad. Y aún así, se lanza al espacio con Peter Parker, con Doctor Strange, sin garantías de volver. No porque deba, sino porque alguien tiene que hacerlo. Porque quedarse sin intentar es el peor de los fracasos. Cuando el chasquido ocurrió y el polvo cubrió el universo, muchos héroes desaparecieron. Pero lo más poderoso fue lo que quedó detrás, la dignidad de su lucha. Spider-Man, abrazando a Tony mientras se desvanece, no es solo un niño muriendo. Es la representación de todo lo que los Vengadores intentaron salvar. Cada lágrima, cada caída,
Cada grito ahogado en esa última batalla es testimonio de una entrega total. Incluso en su derrota, los Vengadores ganaron algo que Thanos jamás pudo comprender del todo: el derecho a fallar sin renunciar, el derecho a perder, pero seguir creyendo. Su esfuerzo sembró la semilla del contraataque, del plan que luego, en Endgame, cambiaría la historia. Pero incluso sin ese final, el intento ya había valido la pena. La lucha entre los Vengadores y Thanos también fue un reflejo del conflicto entre la humanidad imperfecta y la deidad impasible. Mientras el Titán veía estadísticas, los Vengadores veían rostros. Veían a sus amigos, a sus familias, a los niños en las calles y a los soldados que cayeron por protegerlos. Por eso no podían aceptar una solución racional que no tuviera alma. Por eso su lucha fue tan valiente, porque no podían ganar, y sin embargo, eligieron darlo todo. Thanos tenía razón en una cosa: era inevitable, pero no en el sentido en que él lo creía. Lo inevitable no era su victoria. Lo inevitable era que mientras existieran los Vengadores, el universo tendría quien lo defendiera. Que aunque los planetas se apagaran y las estrellas cayeran, habría siempre alguien dispuesto a dar un paso al frente, con un escudo roto, una flecha, una armadura o tan solo sus manos, para decir: no hoy. Y cuando los libros del universo se cierren, no se recordará solo al Titán que hizo chasquear sus dedos. Se recordará a los que, sabiendo lo que eso significaba, pusieron todo lo que eran en la línea, no para ganar, sino para merecer la victoria, incluso en la derrota.